Hola, amigos de Pase Atrás, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más aquí, a vuestro canal de fútbol. Y hoy toca hablar de Kangin Lee, porque es que creo que ayer en el Metropolitano se vio algo que puede ser muchísimo más importante que un simple golazo. Porque Kangin Lee no solo debutó bien, no solo marcó, no solo dejó dos o tres detalles técnicos buenísimos. Kangin Lee directamente cambió el partido. Y lo hizo en un contexto que además hace que su actuación tenga todavía más mérito. El Atleti estaba atascado. El Málaga estaba muy bien ordenado. Volvíamos a ver algunos fantasmas del año pasado. Ese tipo de partidos contra equipos de la zona baja o recién ascendidos en los que el Atleti dominaba, tenía más el balón, pero no encontraba la manera de romper a la defensa rival. Y entonces entró el coreano, minuto 57, y de repente empezaron a pasar cosas. El balón circulaba más rápido. Aparecía el uno contra uno. Aparecía el disparo. Aparecía el pase filtrado. Y termina haciendo un auténtico golazo. Y yo hoy quiero hablar de esto porque creo que hay que decirlo claro. El Atlético de Madrid ha fichado a un jugadorazo. Y además me parece especialmente importante decirlo después de todas las críticas que hubo alrededor de su fichaje. Porque se llegó a decir absolutamente de todo. Que si era un suplente del PSG, que si era una medianía, que si el fichaje tenía más que ver con Corea, el marketing y el impacto comercial más que con el fútbol. Pues bien, a Kangin Lee le ha bastado un solo partido para empezar a responder donde de verdad importa, en el campo. Empezamos. Antes de comenzar, como siempre, un pequeño recordatorio. Si te gustan este tipo de vídeos, deja tu like. Si te gusta nuestra manera de analizar la actualidad del Atlético de Madrid y todas las noticias que rodean a nuestro equipo, suscríbete al canal y acuérdate de activar la campanita para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo vídeo. Y como siempre te pido, déjame aquí abajo en el cajón de comentarios qué opinas del debut de Kangin Lee, qué opinas del partido de ayer y sobre todo si piensas que el coreano se va a convertir en un jugador diferencial en este Atlético de Madrid. Y es que para entender de verdad el impacto que tuvo Kangin Lee, hay que empezar hablando por cómo estaba el partido antes de que entrase. El Atleti se enfrentaba al Málaga en el Metropolitano, en la primera jornada de Liga. Un recién ascendido. Sobre el papel, uno de esos partidos que muchos dan por ganado antes de empezar. Pero precisamente ese tipo de encuentros fueron uno de nuestros grandes problemas la temporada pasada. Partidos contra equipos que se cerraban bien, que te concedían pocos espacios y que obligaban al Atleti a tener paciencia, mover rápido la pelota y generar desequilibrios por talento individual. Y demasiadas veces no lo conseguíamos, y ahí nos dejamos muchísimos puntos. Y cuando quieres pelear por una liga, esos puntos son los que después te condenan. Porque puedes competir fantásticamente bien contra Real Madrid o Barcelona, pero si después empatas o pierdes contra equipos de la zona baja, te vas alejando poco a poco de la cabeza. Y ayer, durante buena parte de la primera mitad, volvió esa sensación. El Málaga estaba muy bien colocado y el Atleti tenía el balón, pero le costaba muchísimo generar peligro. Prácticamente no había ocasiones, ni siquiera demasiados tiros a puerta. El único futbolista que estaba generando cierta sensación de peligro era Arnau Ortiz, que cada vez que recibía intentaba encarar, romper líneas y hacer algo diferente. Pero el resto del ataque estaba demasiado plano. Y así llegamos al descanso con un 0-0 que sinceramente empezaba a generar dudas. No porque el Málaga estuviese dominando el partido, sino porque todos hemos visto ya demasiadas veces este guión. ¿A vosotros también os vino como a mí a la cabeza el Atleti de la temporada pasada cuando llegamos al descanso 0-0 y prácticamente sin ocasiones? Porque a mí, ya os digo, que me pasó y tuve esa sensación. La segunda parte empezó de una forma bastante parecida. Es verdad que Mendoza tuvo una ocasión bastante clara que no consiguió convertir, pero el partido seguía necesitando algo distinto. Un futbolista que agitase el ataque, que recibiese y no pensase únicamente en dar el pase seguro, que se atreviese a encarar. Y fue ahí, en el minuto 57, cuando apareció Kangin Lee. Y desde prácticamente su primera intervención ya dio la sensación de que estaba entrando con otra mentalidad. Buscando portería, pidiendo el balón, encarando, probando con un disparo cruzado que se marcha fuera por poco. Vuelve a intentarlo y la defensa bloquea otro lanzamiento. Y esto a mí me parece importante,
porque era su primer partido oficial con la camiseta del Atleti y no entró escondiéndose, todo lo contrario. No entró pensando voy a asegurar cada balón para no equivocarme. Entró queriendo hacer cosas, queriendo agradar, queriendo demostrar. Y eso, en un futbolista con su calidad, puede cambiarte completamente un partido. Porque hasta ese momento el Atleti estaba moviendo mucho la pelota por fuera de la estructura defensiva del Málaga. Pero Kang empezó a recibir y directamente lo primero que buscó fue romper esa defensa. Y entonces llega la jugada que seguramente todos hemos visto ya varias veces. Kang In-lee recibe en la banda derecha con un defensor delante, amaga, vuelve a amagar, se va abriendo poco a poco el espacio y en lugar de precipitarse o buscar un centro sin sentido, se fabrica su propio ángulo. Se mete hacia adentro, levanta la cabeza y saca un zurdazo espectacular desde la frontal que termina dentro de la portería. Golazo. Un golazo de esos que hacen que un estadio entero se levante. Y además me parece la carta de presentación perfecta para explicar qué clase de futbolista hemos fichado. Porque en esa jugada hay prácticamente todo. Hay confianza, uno contra uno, lectura, capacidad técnica, capacidad para jugar desde la derecha y meterse hacia adentro y sobre todo hay un disparo espectacular. No estamos hablando simplemente de un jugador rápido o de un extremo que llegue hasta línea de fondo. Estamos hablando de alguien capaz de inventarse una ocasión donde aparentemente no había nada. Y eso, para este Atlético de Madrid, vale oro. Porque precisamente lo que tantas veces nos ha faltado contra defensas cerradas es alguien que rompa el guión. Y sería injusto quedarnos únicamente con el gol, aunque sí es verdad que ha sido un auténtico golazo. Porque después Kang In-lee dejó otra acción que para mí es incluso más interesante pensando en lo que puede aportar durante toda la temporada. Recibe el balón, levanta la cabeza y mete un pase fantástico que deja a Lookman prácticamente solo delante del portero. Un pase de esos que elimina una línea defensiva entera. Y solo una gran parada del portero del Málaga evitó el gol. Este tipo de acciones son las que me hacen pensar que estamos ante un jugador que puede elevar muchísimo el ataque del Atlético de Madrid. Porque no solamente tiene desborde y no solamente tiene disparos, sino que también tiene un último pase espectacular. Y cuando tienes delanteros rápidos delante, esto puede convertirse en una barbaridad. Lookman atacando espacios, Julián Álvarez moviéndose entre líneas, Baena apareciendo desde el otro costado y Kang In-lee siendo capaz de encontrar ese pase. De repente, el Atlético de Madrid parece que tiene muchas más formas de hacer daño de las que tenía la pasada temporada. Y quizá todo esto se valora todavía más cuando recordamos cómo llegó Kang In-lee al Atlético de Madrid. Porque su fichaje no fue precisamente rápido. Fue uno de esos culebrones que parecía que estaban cerrados un día y al día siguiente todavía faltaba algo. Las negociaciones con el PSG se fueron alargando y hubo un momento en el que parecía que la documentación necesaria para cerrar definitivamente la operación no terminaba de llegar. El Atleti esperaba, el jugador esperaba, los aficionados esperábamos y cuando finalmente se confirmó su fichaje todavía apareció otro problema. Kang In-lee estaba en Corea entrenándose por su cuenta debido a cuestiones burocráticas relacionadas con su exención del servicio militar. Por eso no pudo incorporarse inmediatamente a la pretemporada junto al resto de sus compañeros. Es decir, no estamos hablando de un jugador que haya tenido una pretemporada perfecta. No lleva meses trabajando con Simeone y no ha podido completar todo el proceso de adaptación desde el primer día. Y aún así, llega a su primer partido de liga, entra en la segunda parte y tiene ese impacto. Y esto también dice mucho sobre el futbolista. Y ahora quiero entrar en una parte que me parece importante, porque durante todo el proceso de su fichaje hubo críticas que sinceramente me parecieron bastante injustas y así lo comenté aquí en el canal. Se decía que era suplente del PSG, como si ser suplente del PSG automáticamente significase que eres un mal futbolista, y aquí creo que tenemos que ser un poco realistas. El Atlético de Madrid no puede ir al PSG ni fichar a titulares. Lo mismo con Manchester City, lo mismo con Bayern de Múnich y con otros equipos. Porque esos jugadores cuestan cantidades que están completamente fuera del alcance del Atlético de Madrid. Lo que sí puede hacer el Atleti es detectar futbolistas de muchísimo nivel que por diferentes circunstancias no tengan un papel protagonista absoluto en esos equipos. Y ahí es donde aparecen oportunidades. Porque Kang In-lee puede no haber sido indiscutible en París, pero eso no borra lo que ya había demostrado antes. En Mallorca, con 22 años, ya vimos qué jugador era. Calidad,
desequilibrio, personalidad y capacidad para crear. Y precisamente por eso le ficha el PSG. Pero después también apareció la acusación que a mí personalmente más me ha molestado. Y es que el Atleti le fichaba por el mercado coreano, por marketing, por vender camisetas y por crecer comercialmente en Asia. Vamos a ver. ¿Que su fichaje puede tener un impacto comercial enorme en Corea del Sur? Claro que sí. ¿Y cuál es el problema? Si encima el futbolista es bueno, mejor todavía. Lo absurdo era presentar el aspecto comercial como si automáticamente eliminase al deportivo. ¿A vosotros también os pareció injusto ese discurso de que Kang venía por puro marketing o sois de los que pensabais que era así? A mí la verdad que me pareció una simplificación enorme y visto su debut todavía más. Ahora vamos a lo realmente importante y es qué puede aportar Kang In Lee al Atlético de Madrid. Para mí, varias cosas que este equipo necesitaba urgentemente. La primera es uno contra uno. Kang In Lee recibe, encara y puede superar al defensor. Eso significa que el rival tiene que mandar una ayuda. Y cuando obligas a un segundo defensor a salir, automáticamente estás generando un espacio para otro compañero. La segunda es el pase. Tiene calidad para filtrar balones y encontrar a futbolistas que atacan la espalda de la defensa. La tercera es el disparo exterior. Y esto contra equipos cerrados es fundamental. Porque cuando el rival se mete con 10 futbolistas cerca de su área, tener a alguien capaz de marcar desde 20 metros obliga a la defensa a salir. Y si sale, aparecen espacios. Pero hay otra cosa que quizá me parece más importante. Y es que Kang In Lee acelera el juego en los metros finales. No porque juegue siempre al primer toque, sino porque cuando recibe siempre busca hacer algo productivo. Encara, conduce, se mete hacia adentro, filtra balones o chuta. Y esto hace que el ataque sea mucho menos previsible. Y un Atleti menos previsible es un Atleti muchísimo más difícil de defender. Y ahora sí creo que es hora de abrir un melón. Para mí, a día de hoy, indiscutiblemente, Kang In Lee tiene que estar en el 11 inicial. Y Baena también. Si Simeone quiere jugar con un 4-4-2, parecido al que utilizó durante muchos momentos de la pasada temporada, con Lookman acompañando al delantero y Baena partiendo desde la izquierda, yo quiero a Kang In Lee en la derecha. Y sé que esto genera debate porque ahí está Juliano. Y quiero dejar una cosa clara. Yo valoro mucho lo que hace Juliano, valoro su esfuerzo, su compromiso, su capacidad para correr, su presión y su entrega. Pero estamos hablando del Atlético de Madrid y estamos hablando de fútbol de élite. No puedes elegir siempre únicamente por sacrificio. Hay partidos en los que el rival te concede espacios y ahí Juliano puede ser peligrosísimo atacándolos. Pero hay otros muchísimos partidos, como el de ayer, donde el rival se encierra. No te deja correr y no te deja metros a su espalda. Y ahí necesitas otra cosa. Necesitas un futbolista que reciba parado y sea capaz de eliminar a un defensor. Que pueda meterse hacia adentro, que genere una superioridad, que encuentre un último pase, que pueda disparar desde fuera y eso no te lo puede dar Juliano, eso te lo da Kang In Lee. Por eso, en determinados contextos, para mí aporta muchísimo más. Y aquí sí que quiero que os mojéis. Si mañana Simeone tiene a todos disponibles, ¿creéis que sería un error garrafal seguir apostando por su hijo en la banda derecha? Yo ahora mismo lo tengo muy claro. Y al final creo que eso es la gran conclusión que nos deja el debut de Kang In Lee. No sabemos cómo será su temporada y evidentemente un partido no convierte automáticamente a nadie en una estrella. Hará partidos malos, todos, habrá momentos donde tenga que adaptarse, habrá días donde pierda balones intentando cosas, pero precisamente eso no cambia lo que hemos visto. Que el Atlético de Madrid ha fichado a un futbolista con calidad diferencial. Un jugador que puede romper defensas, que puede dar el último pase, que puede jugar por fuera y aparecer por dentro, que tiene golpeo, que tiene personalidad y que además parece haber llegado con muchísimas ganas de demostrar. Y si esto solamente es el principio, creo que nos vamos a divertir mucho con Kang In Lee. Porque después de escuchar durante semanas que era suplente, que no tenía nivel, que era marketing y que el fichaje respondía a intereses comerciales, resulta que la primera vez que pisa el Metropolitano llega, cambia el partido y marca un golazo. No está mal cómo ha respondido Kang In Lee a todas las dudas sobre su fichaje. Parece que no ha venido únicamente a vender camisetas en Corea, sino que ha venido a jugar a fútbol y parece que juega bastante bien.
Y ahora, como siempre, quiero hacer unas preguntas para que me respondáis y para saber qué opináis vosotros. Y es si os ha sorprendido su debut o ya más o menos intuíais la clase de jugador que era Kang In Lee, si creéis que debería ser titular indiscutible, yo creo que aquí no debería haber ninguna duda, y sobre todo si creéis que puede convertirse en uno de los fichajes más importantes de esta temporada. Yo sinceramente creo que tanto Kang In Lee como Baena, como por supuesto un Pablo Barrios sin lesiones, pueden ser tres de los mejores fichajes o tres de los mejores jugadores del Atlético de Madrid en esta temporada. Y hasta aquí el vídeo de hoy, amigos. Si os ha gustado, dejad vuestro like, suscribíos al canal y activar la campanita para no perderos nada del contenido que subimos diariamente. Y como siempre os pido, dejadme en el cajón de comentarios qué opináis, qué os ha parecido el debut de Kang In Lee y si estáis ilusionados con este jugador. Y sin más, nos vemos aquí en el próximo vídeo de vuestro canal de fútbol, de Pase Atrás. Un saludo para todos.